este de lleno. La historia de la Biblia: Génesis, Éxodo, Abraham, David, Salomón, Jesucristo y Apocalipsis. Academia Play. 3.75 millones de suscriptores. Para acá. Vamos a preparar. Al principio de todo, antes de que existiera el He visto antidisturbios con armaduras que son más cercanas a la época que esas. Lo sé, cabrón. Tan de pink. tiempo, las estrellas o la tierra misma, solo existía Dios. En un acto de puro amor y poder, Dios decidió crear el universo. Según el Primera línea de la Biblia, lo siento por ser muy molesto, pero literalmente lo que dice es: y él, dioses, literalmente él, dioses, artículo singular, sujeto plural. No me preguntas por qué, pero Elohim quiere decir dioses en plural. El dioses, en el principio, el dioses, junto con el principio, perdón, es que es más complicado que eso. Dice: junto con el principio, el dioses creó los cielos y la tierra, o sea, el universo. No hay palabra para universo en el hebreo antiguo, así que lo más cercano a crear un universo que pudieron decir fue eso, porque no tienen una palabra para universo. Pero junto con el principio, el dioses creó el cielo y la tierra, creó el universo. Eso es literalmente lo que dice la primera línea en la versión original. Qué gracia cuando dicen la más guapa y se gira y aún por encima de prieta está con cicatrices. Es que es fea, es que esa mujer es fea. Yo he visto negras que son mucho más atractivas que ella. Las he visto en persona. Mi ex literalmente era mitad negra y era mucho más bonita que esa mujer. Esa mujer no es bonita, cabrón. El dioses, lo siento, pero el artículo es singular y el sustantivo es plural. No me preguntas por qué. Te voy a buscar la primera línea. ¿Cómo se translitera directamente la primera línea de Génesis en hebreo? Con el principio, el dioses creó el cielo y la tierra. ¿Para qué, Dami? Me refiero a hebreo, cabrón. Bereshit significa con el principio. El dioses, Elohim, creó cielos y tierra. Por palabra. Métele. El todo con todo, creando todo. No le pidas mucho al hebreo que no tienen palabras para decir primos. Sí, literalmente, están de pingue. Significa con el principio. Bara creó. Dioses es el nombre plural de Dios utilizado en este contexto, aunque gramaticalmente funciona con el verbo en singular bara. O sea que dentro del hebreo sí funciona tener un artículo en singular, o sea, dos artículos en singular, porque bara significa que creó singularmente. Et también, si no me equivoco. Así que sí funciona dentro del hebreo, funciona, si no me preguntas por qué. Netanyahu, do something. Bueno, vamos a seguir por donde estábamos en el video. relato lo hizo en 6 días. Con el poder de su palabra separó la luz de las tinieblas, creó los cielos, los mares, la tierra seca y la llenó de toda clase. El firmamento para separar el agua del cielo, de plantas, que es muy similar a como se cuenta en el mito mesopotámico. Árboles, aves, peces y animales terrestres. Cuando el escenario estuvo perfectamente preparado, Dios creó su obra maestra, el ser humano. Pensaba que ibas a decir la PC, pero Formó no. al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y que se parece mucho a Adapa, el nombre del primer sabio de la mitología sumeria. No es el primer humano, porque cuando Enki y Ninhursag crean a la humanidad, crean un gran número de ellos. No existe tal cosa como un primer humano. Ellos literalmente cogieron una buena cantidad de arcilla y empezaron a hacer gente. Y random, y para la pinga. Random bullshit go. No hubo un primer hombre. Adapa es el primer sabio. Después los hebreos dicen, no, tiene que haber un primer humano. ¿Quién va a ser? Adapa el primer sabio. Ese es el primer humano. Y para la pinga. Por eso es que hay como una especie de teléfono enredado ahí. En él aliento de vida. Luego, para que no estuviera solo, creó a la primera mujer, Eva. Dios los puso en un lugar perfecto. Adán creando a Eva a partir de Dios creando a Eva a partir de la costilla de Adán es similar a Enki creando a una diosa menor a partir de la costilla de Ninhursag. ¿Cómo se llama esto? La diosa de la tierra y de la vida, la diosa madre,
Que de paso, uno de sus nombres, Ki, es la misma palabra para costilla. Así que es un juego de palabras. A partir de la costilla de costilla, porque uno de sus nombres es Ki, costilla, se creó a tal diosa. De ahí viene que Eva sea creada a partir de una costilla. No tiene absolutamente nada que ver con la mitología hebrea, sino con la mitología sumeria. Técnicamente hay uno, no es importante, que es diferente. ¿Cuál es? Técnicamente hay uno, pero no es importante. No le... el sigamos. jardín del Edén, un paraíso donde no existía el dolor, la enfermedad ni la muerte, y donde El jardín primordial, según los sumerios, de donde venían ellos, era de lo que es ahora Bahrein, que ellos le decían Dilmun. podían caminar y hablar. O sea, les voy a enseñar el mapa. Mapa Dilmun. A ver, es la isla como tal. Bahrein, la isla de Bahrein. Ahí bajito. R5 en tu... Bueno, ahí lo pueden ver. Ahí está Bahrein. Vamos a ir. Directamente con su creador. Dios les dio una sola regla para protegerlos. Podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era una manzana, en la versión original en hebreo se le llama fruta, no se le dice manzana. La razón por la que después la interpretación grecorromana, sobre todo los romanos, le ponen la manzana es porque en latín malum quiere decir maldad, pero malum, corto, con una A corta, quiere decir manzana. Así que ellos trataron de hacer un juego de palabras como que, coño, mira qué casualidad que comen de una fruta que es mala para ellos porque les da conocimiento de que sé yo. Vamos a ponerle malum al fruto del conocimiento. Y es una manzana porque sí, básicamente la manzana malvada. Pero mi teoría, mi headcanon, es que era uvas. Que el fruto prohibido era uvas para hacer vino. Porque para ellos el alcohol les daba conocimiento. Para ellos el vino y la cerveza era lo que los civilizaba. Esto lo ves en el mito de la epopeya de Gilgamesh. Que, ¿cómo se llama esto? Es solo cuando Enkidu toma cerveza y se pone y come pan. Cuando come pan y bebe cerveza, que se convierte en humano, que se civiliza, deja de ser un bárbaro, una bestia, y pasa a ser un humano, porque los sumerios eran Sistarras y a quien quiera que no estuviera civilizado les decían bestias. Los insultaban llamándoles bestias. Así que ellos tienen a Enkidu, que se supone con un nombre bestia, como una metáfora para los incivilizados, para los pueblos que no están civilizados, y que es solo cuando toman cerveza y comen pan de la civilización que se vuelven civilizados. Así que mi headcanon es que la fruta del conocimiento es el alcohol, es la uva para hacer alcohol. Dios no quiere que tomes alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que ser alcohólico es malo. Punto final. Sigamos adelante. Si comían de él, morirían. Todo era armonía. El Chivo tiene un video, si quiere lo damos otro día sobre eso. En realidad ese está mal. En esa versión usan fructu, no malum. Hay una versión en la que usan malum. Para mí eran frutillas porque me gustan las frutillas. ¿Y de dónde está la cerveza de granada o dátiles? Hacían eso también. Podía ser de granada, podía ser una granada, la fruta del conocimiento. En fin, mi headcanon es que es alcohol. Es que la fruta del conocimiento tiene que ver con el alcohol. No me importa. Como si es granada, o si es uva, o es cebada, es trigo, no me importa. La fruta del conocimiento tiene que ver con el alcohol. Hasta que apareció una... Porque las manzanas no crecen en el Medio Oriente, las manzanas dulces. Las manzanas del Medio Oriente son muy ácidas. No tendría mucho sentido que ellos comieran de una manzana ácida y digan que está buena, que sabe bien, porque literalmente textualmente dicen que está buena para comer. No comieron una manzana así, estaban viviendo en Medio Oriente. Serpiente Como los ingleses victorianos que para decir despectivamente que alguien es grone, decían que eran españoles. Pero eso es porque le tenían un odio a los españoles que no se lo quitaba a nadie. Hace poco vi una peli llamada Malum. Bueno. astuta que representaba el mal. La serpiente engañó a Eva, sembrando en ella la duda sobre la bondad de Dios. La serpiente era Pedro Sánchez. Y la convenció de probar el fruto prohibido. Eva comió y Ven acá, tengo una teoría, lo siento, perdón por estar detonando literalmente cada 5 segundos. ¿Y si la serpiente era un dragón? ¿Y si originalmente tenía patas y podía soltar fuego o era un dinosaurio? Y fue solo cuando cogió y convenció a Eva de comer de la fruta prohibida que Dios dijo,
No, ahora te vas a arrastrar por el resto de tu vida, pedazo de mierda. Pero originalmente era un dragón o un dinosaurio, una criatura mitológica. En la Biblia Dios lo castiga para que se arrastre. Sí, eso es lo que quiero decir. Pero antes de que Dios lo castigue, era un dragón o un dinosaurio, una bestia o algo así. Ese es mi headcanon, por lo menos. Me parece que es más épico, ¿no? Las manzanas fueron llevadas a Medio Oriente en un periodo posterior a la Biblia. Sí, sí, sí. Las manzanas dulces. Dio a Adán, quien también comió. En ese instante la inocencia se rompió. Sintieron vergüenza, se escondieron de Dios y la perfección del mundo se fracturó. Tú sigues detonando, está interesante, está bien. Anticomunista Express, me gusta mucho tu nombre. Entonces no sería un madroño porque la fruta es alcohólica, no puedes comer muchas porque te puede dar un coma etílico. A ver, no sé si eso crecerá en Medio Oriente, se supone que esto es en Mesopotamia o justo al oeste de Mesopotamia, que vamos a llegar a eso después cuando hablemos de la conexión que tiene esto con Mesopotamia. Bien comió. En ese instante la inocencia se rompió. Sintieron Se dio cuenta de que estaba en cuero, cabrón. vergüenzas. Estoy goto, cabrón. Tengo que hacer cardio, cabrón. Se escondieron de Dios y la perfección del mundo se fracturó. Como consecuencia Dios mío, tengo que perder como mínimo 5 kilos antes de mi boda. de su desobediencia, el pecado y la muerte entraron en la creación. Dios, con dolor, Qué buena pintura, me encanta esa pintura. Preciosa. tuvo que expulsarlos del Edén. Esto es básicamente... Esto aquí a la derecha es Estados Unidos y esto es Venezuela, básicamente. Pero antes de que se fueran, Me parece lo interesante de la serpiente porque te da a entender que tenía patas y otras características perdió. ¿Era un dragón o un dinosaurio? No sé cuál de los dos es más cool. Las dos me gustan. les hizo una Detonaciones de las buenas, no como Pandro que detona 5 minutos para mostrar un meme sin... Aquí en esta casa no se insulta a Pandro. Y menos todavía cuando Panquete está ahí, ¿sabes lo que te digo? promesa envuelta en misterio. Un día, un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo que se había roto. Espérate, no estaba prestando Thor atención. tuvo que expulsarlos del Edén. Pero antes de que se fueran, les hizo una promesa envuelta en misterio. Un día, un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo que se había roto. Básicamente es a Jorge cuando mata al dragón, ¿no? Así comenzó la larga No eres verdadero fan de Pandro si no lo haces. No sé, por lo menos Grecia y Turquía están plagados de madroños. Nada, pero esto viene siendo Mesopotamia por ahí. Quizás los madroños no estaban ahí en el pasado, o quizás si es un madroño y sigue teniendo que ver con el alcohol, que es lo que a mí me importa. Yo tengo la teoría de que los dragones eran las serpientes del pasado. Sí. historia de la humanidad. A ver, directamente, la palabra worm, que para nosotros significa gusano hoy en día, para la mitología nórdica quería decir dragón. Wyvern es un dragón. ¿Sabes lo que te digo? Humanidad buscando el camino de regreso a Dios. Fuera del jardín, la humanidad comenzó a multiplicarse, pero también lo hizo la maldad. Lentamente, si no me equivoco, Adán es el primer agricultor, ¿no? El primer hijo de Adán y Eva, Caín, asesinó a su hermano Abel por celos. Las generaciones pasaron y el mundo se llenó de... Este es mi headcanon. Adán y Eva son los primeros cazadores-recolectores. Caín es el primer agricultor y Abel es el primer pastoralista. Y por eso es que tiene una cabra o algo así. Pero Caín lo que tiene es agricultura para dar. Este es mi headcanon, lo siento. Está buena la teoría porque un dragón dominaba los cielos y tierras. Era el ponente. ¿Alguna vez los probaste? Saben muy dulce y fresco. Literal todo lo rico te puede matar. Panquente, yo no hablo español, yo hablo cubano. La palabra para nosotros referirnos a madroño muy probablemente no es madroño. Así que si lo he probado... No tengo manera de saberlo porque yo no hablo español. Tanta violencia y corrupción que Dios sintió un profundo pesar. Decidió Como que se saltó un par de países. Bueno, sí, es verdad. limpiar la tierra con un gran diluvio. Es que el puente de por medio, ese puente que ves en la pintura, que por un lado está Estados Unidos y por el otro está Venezuela, el puente es directamente Cuba, ¿me entiendes? Pero encontró a un hombre justo llamado Noé. Pero sí, el worm viene de worm, sí. Dios le ordenó construir un arca gigante de madera para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. No estaba prestando atención, cabrón. Lo hizo la maldad. El primer hijo de Adán y Eva, Caín, Necesito un resumen de Génesis nada más, cabrón. Para yo poderte explicar línea por línea cuál es mi teoría. asesinó a su hermano Abel por celos. Las generaciones pasaron y el mundo se llenó de tanta violencia y corrupción que Dios... Empezando por Caín,
macheteándose a Abel. Y Set, espérate, si Abel es el primer pastoralista y Caín es el primer agricultor, Set es el primero a hacer ambas cosas, en mi opinión. Esto sí. Esto. A ver. No, nunca he probado eso en mi vida, no tengo ni idea. Puede ser que exista por ahí. Emborrachacabras. Bueno, puede haber sido la fruta del conocimiento, bro. Si te emborracha, tiene que ver con mi teoría, ¿sabes lo que te digo? Quizás era un dragón y pusieron serpiente, terminó siendo canon eso. O sea, se llama serpiente porque pasó a ser la serpiente que hoy conocemos hoy en día, pero antes de que Dios le condene a arrastrarse, era un dragón o un dinosaurio. ¿Quieres algo que curiosamente coincide un poco con lo que dijiste? En hebreo, seraf era un término que podía significar serpiente y pudo ser uno que le quitó sus alas. Ah, vale. Esa no me la sabía. Antes de Noé había grandes listas de personajes antediluvianos que vivieron grandes siglos. Entre ellos estaba Matusalem. Sí, pero si no me equivoco, se llama Metusaleh. Metusaleh en hebreo. A veces me confundo de nombre, lo siento. La clave siempre fue la dieta balanceada. No sé, no conozco frutas moras. También en una tablilla había dioses o reyes antediluvianos, pero en teoría es lore que no visitaron los Aries, esa tablilla de reyes. Emborrachacabras es canon, las cabras las comen hasta morir. XD, dale para acá. Sintió un profundo pesar. ¿Les gusta el alcohol a las cabras? Basado. Decidió limpiar la tierra con un gran diluvio, pero encontró a un hombre justo llamado Noé. Dios le ordenó construir un arco. Un Napishtim de la mitología mesopotámica. No, se saltó mucho canon que a mí me interesa mucho, bro. Se saltó a Tubal-Cain, se saltó a los descendientes de Caín, se saltó el libro de Enoch. No, se saltó el lore más importante, en mi opinión, lo siento, bro. Gigante de madera para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Las lluvias cayeron durante 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Noé y su familia salieron del arca a un mundo nuevo. Dios puso un arco iris en el cielo como promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua. Sin embargo, el corazón humano seguía siendo imperfecto. Tiempo después, la gente se unió en su orgullo para construir una torre altísima en la ciudad de Babel, queriendo alcanzar el cielo por sus propios medios. Para evitar que su arrogancia lo... Punto muy interesante, no se llamaba Babel originalmente la ciudad. Se pasa a llamar Babel después de que Dios confunde las lenguas. Como un recordatorio de ahí fue donde nos confundimos, porque Babel significa confundirse directamente. El verdadero MVP es la paloma de Noé y no Noé. Y de este barco no me baja nadie. Vale, está bien. De esta arca no me baja nadie. Incluso en la Biblia aparecen varios, incluso de le alababa uno, y como para probar que no era un dios, uno de los profetas de Dios hizo una especie de país y melaza para demostrar que el dragón no era inmortal. Ah, vale, esa no me lo sabía. La torre de Babel sería un sigurat, puede ser cualquiera de estos dos. Sigurat de Ur, que es más viejo, por unos 300 años. Así se ve hoy en día, pero le falta el templo de arriba. Se lo están construyendo, dicho sea de paso. Se veía así originalmente. Mira, esto es una muy buena representación. Me llevo esa imagen. Esa es una muy buena representación de cómo se vería. En fin, 33 metros de altura, que es un tercio de requerimiento para ser tan alto como un rascacielos. Este es el 2100 AC. El otro... Date cuenta que esto sería 300, 400, 500 años antes de que viva Abraham. El otro podría ser el Etemenanki, pero no así de alto. La altura máxima, esta es la inscripción del Etemenanki. Esta sería la altura que tenía cuando fue renovado por última vez el Etemenanki, que alcanzó 92 metros por ahí, que es casi el requerimiento para hacer un rascacielos, que es 100 metros. Pero en su versión original probablemente solo llegaba tan alto como hasta... Abril. Perdón. Abrí imagen en una pestaña nueva. Si tú miras esta imagen, por esta zona por aquí, hasta aquí era donde llegaba, a unos 50 y pico de metros. Pero eso para la gente del tiempo, eso era un freaking rascacielos, cabrón. Tú veías eso cuando nunca habías visto un edificio alto en tu vida, aunque llegara así de alto, en su versión original del 1800 AC por ahí, tú estabas como que, carajo, están construyendo una torre para llegar al cielo.
Y es posible que en sus versiones anteriores no la hayan podido terminar porque hubo problemas técnicos, porque esto es una altura y una forma muy ambiciosa para el mundo antiguo. Para el 1800 AC, esto es del tiempo de Hammurabi, esto es muy viejo, 3800 años. No dudo yo que hayan fallado a la hora de terminar de construirlo. Y de ahí viene la historia de la Torre de Babel. Tiene mucho sentido para mí. No he encontrado el resto. También bien se saltó la parte donde el padre de Noé se asustó de su hijo y Matusalén le dijo que era un bebé y ya. Ah, vale. No he encontrado el resto de un barco muy grande en una cima de una montaña. Lo vi en History Channel. Es un fraude. Es mentira. Lo siento. María, te volvieron a esconder la palabra gringos. Lo siento, no sé por qué. Ya volvió el racismo. Dios nos separó de los... Por eso nos separó. En tiempos de Charnodosor. No, Charnodosor es cuando la vuelven a remaquear por última vez que alcanza los 92 metros. La versión original es de Hammurabi, 1200 años antes de Charnodosor. Nabucodonosor, creo que me quiere decir. Uno de los hijos de Noé supuestamente representa a la Senia, a donde poblaron entre ellos lastimosamente los camitas. Son los que justifican los gringos protestantes racistas para discriminar a la gente afro. Pero a quien castigan literalmente es al hijo de Cam, no a Cam en sí. Castigan a Canaán, es para justificar la historia de la conquista de Canaán. Hola, aquí hablamos español, XD. A mí me rompe más el cerebro los jardines colgantes y que no haya ni rastro de Babel, la verdad. Rastros de Letemenanki hay. Los Miras en un mapa y puedes ver literalmente dónde estaba Letemenanki. Espérate, perdón. Babylon, Google Maps. Vamos a abrir esto a la derecha, no va a ser que me dulce. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ven el Letemenanki? ¿Dónde está el Letemenanki? ¿Lo ven? Literal, bro. Sí hay ruinas de la Torre de Babel, ¿sabes lo que te digo? ¿Y cómo se llama esto? Los jardines colgantes no están aquí. Lo siento, pero no había jardines colgantes aquí. Estaban en el Imperio Babilónico, pero no en Babilonia en sí. En realidad están en Nínive. Nínive, ¿cómo se pronuncia en español? Lo siento. No, amigo, la Nínive Ruins, evidentemente, son las ruinas. Ruinas de Nínive, permanentemente cerrado. Llevan permanentemente cerradas por 2600 años. Las ruinas por aquí van a ser difíciles de encontrar. Pero los jardines colgantes estaban en Nínive y sí hemos encontrado dónde están. Espérate. Nínive Gardens Map. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pero sí, Nínive sí que las tenía los jardines. Tenía estos jardines de aquí. Básicamente. Eso sí fue real. Sí que tenía jardines. No son una cosa súper que tetra increíble, pero esto fue del tiempo en el que Asiria, Nínive, fue parte del Imperio Babilónico. Así que cuando dicen los jardines colgantes de Babilonia se están refiriendo a que son del Imperio Babilónico. No tienen que estar en la ciudad de Babilonia. Babilonia era tanto el nombre de la capital como el nombre de la... ¿Cómo se llama esto? Del imperio en general. Por eso que la gente se confunde. ¿Qué va a haber? Sorry el autocorrector. No te preocupes. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué más me habías dicho? Y ya, vamos a seguir viendo el video. Se me está rajando la garganta. Destruyera de nuevo, Dios confundió su lenguaje para que no se entendieran y los dispersó ¡Oh, no! ¡Confundieron las lenguas! por toda la faz de la tierra. A pesar de los fracasos humanos, Dios no había olvidado su promesa de rescate. Decidió empezar un plan de salvación no con un ejército, sino con un solo... Lo mismo con Ur de los Caldeos, aunque Ur está en la zona sumeria. Pero en el caso de Ur de los Caldeos, que se escribió mucho después, y la zona de los Caldeos sí viene siendo más o menos por ahí. Así que tiene sentido. Hombre. En la antigua ciudad de Ur,
Dios Si es los seguros sobrevivieron a la invasión yanqui y posteriormente a los grupos terroristas islámicos. Sí, y con suerte, porque gran parte de Nínive fue destruida, fue bombardeada. Le metieron bombazos los de ISIS directamente. llamó a un hombre llamado Abraham. Le pidió que dejara su tierra, su familia y su comodidad y que viajara a una tierra desconocida que él le mostraría. A cambio, Dios le prometió que haría... Espérate, ¿a quién insultan en la Biblia diciendo tu padre es una morita y tu mamá es una hitita? A quien literalmente le insultan así. No me preguntas por qué, bro. Eso era como decirte hijo de francés y de inglés en los tiempos antiguos, ¿sabes lo que te digo? Como los ingleses poniéndole el nombre de un continente a un país o la India. Sí, literalmente, algo a la venga. Cosa pasando tu dicho. Sí, este está hablando italiano, ya le hizo efecto. Y ese insulto, lo sé, espérate un momentico, déjame ver. ¿A quién le insultan en la Biblia diciéndole eres de padre amorita y madre hitita? Ah, vale, se lo dice Dios a Jerusalén. Recuerda que tú eres de padre amorita y de madre hitita. Ah, vale, tiene sentido. Lo que pasa aquí es que hay gente que por esta línea tiene la teoría de que Abraham era una morita de Mesopotamia que vino huyendo del periodo de caos y conflicto, fragmentación, poco después de que Hammurabi murió. Hammurabi literalmente se carrió, creó el imperio babilónico y en cuanto se murió todo se empezó a ir al garete por alguna razón. Literalmente lo adoraron como un dios por un tiempo porque el tipo fue tan buen rey que después de él todo el mundo vivía como en la mierda, ¿sabes lo que te digo? Es como decir peruano o boliviano en ese tiempo, nada, pero es Dios diciéndole a Jerusalén, eres de padre amorita y de madre hitita. Pero bueno. de él una nación grande que lo bendeciría y que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Era mi ley, literalmente. Abraham creyó a Dios y obedeció. Hubo un gran problema. Hammurabi era directamente Qiluanyu o como se llame, de Singapur, que literalmente llegó un día, se cargó la economía, bueno, convirtió a Singapur en el monstruo económico que es hoy en día, en la reverenda bestia de ultraderecha que es hoy en día. Él solito. Dale pa'l carajo. Su esposa Sara era estéril. La reencarnación de Hammurabi para la película. Ambos eran ya ancianos. Pero para Dios no hay... De Sara viene el nombre sarracenos. Los sarracenos son musulmanes que creen, si no me equivoco, la mayor parte de los musulmanes creen esto, creo que esto está en el Corán, que el verdadero hijo de Sara, el hijo legítimo de Sara con Abraham, no es Isaac. Isaac siendo el padre de los hebreos y otros pueblos cananeos por ahí, Ismael siendo el padre de todos los árabes, sino que creen que el hijo legítimo de Abraham con Sara es Ismael, y por eso se llamaban sarracenos, los hijos legítimos de Sara. Tan bueno no sería si no consiguió un sucesor digno. Tenía un sucesor digno, pero la cosa se empezó a ir al garete. El problema con Hammurabi es que conquistó demasiado, literalmente. Y la gente se estaba rebelando, pero vamos a seguir. Posibles. Milagrosamente, Sara dio a luz a un hijo llamado Isaac en su vejez. Hammurabi, el liberalismo de respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es porque Abraham significa padre de los pueblos, sí. Para probar la fe de Abraham, Dios le pidió un día que sacrificara a su amado hijo Isaac. Pero de nada, estaba troleando. Bro. Abraham, con el corazón roto pero confiado plenamente... Era una cámara oculta, bro. Estaba bromeando. En Dios, estuvo a punto de hacerlo, cuando un ángel lo detuvo en el último segundo y le dijo, mira, hay una oveja ahí atascada en un... ¿Cómo se llama esto? En una cerca o algo así. proveyó un carnero para el sacrificio. Esta prueba demostró que la fe de... Bueno, en psicología hay un complejo entre Sara y Agar. A veces lo compara con una virgen prostituta era, como los tipos de hombres en aquellos tiempos veían a las mujeres. Abraham era de chill, bro. Era una cámara oculta. Genuina. Isaac creció y tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob, aunque era el menor, era astuto. Dios, era broma, bro. Saluda a la cámara que te ganaste un campo y una oveja. Los musulmanes tienen puesto la confirmación de un pedo narrado por la niña. Muy bien, de la cabeza no está. ¿En serio? Eso no lo sabía, cabrón. Dios mío. Y logró arrebatarle a su hermano los derechos de primogenitura y la bendición de su padre.
Tras huir por miedo a la venganza de Esaú, Jacob tuvo un encuentro misterioso donde luchó toda la noche con un ser divino. De chill. Empezó a caerse a Jiu-Jitsu, empezó a meterle el Green Fist al ángel y el ángel como que, este tipo que le pasa. Yo me imagino al ángel parado ahí en lo que, ¿cómo se llama esto? Jacob está tratando de meterle un hipón y meter al ángel contra el piso y el ángel parado así como que, este tipo se cree que puede conmigo. Él no sabe que yo en realidad peso 25 toneladas y no me voy a mover de aquí. Tras esta lucha, Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Jacob tuvo 12 hijos, que se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de la nación de Israel. Entre ellos estaba José, el favorito de su padre. Ciegos de envidia, los hermanos mayores de José lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto, y le dijeron a su padre que una bestia salvaje lo había devorado. En Egipto, José pasó por años terribles de esclavitud. Por cierto, que de envidia. Hay Biblias. Los hermanos mayores de José lo vendieron como esclavo. Si no me equivoco, no me acuerdo en qué versión hay, pero creo es en la de inglés. Cuando se cuenta la historia de por qué de cómo venden a José y que termina en Egipto, la historia tiene un montón de contradicciones dentro de sí. Vamos a buscar eso. ¿Cuántas contradicciones tiene la narrativa de cómo José llega a Egipto? La narrativa de cómo José llega a Egipto en el libro de Génesis contiene 4 contradicciones principales o inconsistencias textuales. ¿Quiénes eran los mercaderes? ¿Eran ismaelitas o madianitas? El texto alterna constantemente la identidad de la caravana que transporta a José hacia el norte de África. Versión ismaelita. Los hermanos ven una caravana de ismaelitas que viene de Galaad. En Génesis 37-28 el texto dice repentinamente que pasaron por ahí mercaderes madianitas. ¿Cómo fue sacado del pozo? En 37-27 Judá propone a sus hermanos, venid y vendámosla a los ismaelitas. En el 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le vendieron a los ismaelitas. O sea que unos mercaderes se lo vendieron a otro porque de chill me encontré esta gente, mira, coge y se lo vende. Y después te dicen, no, es que los hermanos vendieron a José. Pero ¿en qué momento si me acabas de decir que los madianitas lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los árabes? ¿Cómo vas a cambiar de historia ahora? What the fuck? ¿Era un ángel o el otro de los 325,000 tipos de seres alados a la suerte de Dios? Me da que tenía una pequeña filia Dios Padre. No tengo ni idea, bro. No tengo ni idea. Sinceramente. Espérate. La sorpresa de Rubén. Si los hermanos vendieron a José a la vista de todos, como sugiere la propuesta de Judá, no tiene sentido que Rubén regrese más tarde al pozo, lo encuentre vacío y se rasgue las vestiduras horrorizado gritando, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? La angustia de Rubén sugiere que el pozo fue vaciado en secreto por extraños. ¿Quién vendió finalmente a José en Egipto? Afirma que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, pero en 39.1 dice, al inicio del siguiente bloque narrativo, se contradice diciendo que Potifar lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, ¿quiénes se lo llevaron todo el camino hacia Egipto? ¿Los madianitas o los ismaelitas? Por fin, no te decides, cabrón. Al parecer que Dios se arrepienta de una modificación deuteronomista y originalmente era que Abraham sacrificaba a Jacob y le daba otro hijo, este siendo Israel, y por eso los 2 nombres. Vale. Interesante. Eso no lo sabía. Tenía gustos plupíferos, pero en fin, las contradicciones de cómo José llega a Egipto están cabronas, cabrón. A unos mercaderes que se dirigían a Egipto y le dijeron a su padre que una bestia salvaje lo había devorado. En Egipto, José pasó por años terribles de esclavitud e injusto encarcelamiento. Sin embargo, Dios... Servitud. No era propiedad de los egipcios. Les debía dinero. Era servitud. Como tenían el sistema celta, no era de esclavitud, era de servitud. No eres propiedad. Lo que estás es en deuda y tus impuestos son más altos porque no eres egipcio. Era una forma... Los egipcios eran más pro-vox. A los que no eran naturales de Egipto les ponían impuestos más altos y a los egipcios en sí les ponían impuestos más pequeños para que la gente de afuera no siguiera viniendo una y otra vez porque ya tuvieron que lidiar una vez con una inmigración masiva de cananeos y los hicsos a los cuales tuvieron que votar. Así que ellos hacían todo lo posible por cobrarle más impuestos a la gente de afuera.
La versión más precisa, por lo menos del lore de la Biblia de Jerusalén, es que los hermanos venden a unos mercaderes. ¿Cuáles? ¿A los madianitas o a los ismaelitas? No entiendo. Que yo recuerde, basados. Dale por acá. Estaba con él y le dio el don de interpretar sueños. Este don lo llevó ante el mismísimo faraón, a quien José le advirtió de una hambruna inminente que duraría 7 años. Gente, voy por 5 minutos nada más. Voy a ir a buscar un poco de agua y vengo ahora. Mala mía. Me estoy rasgando la garganta directamente. Ay. Mala mía. Hidrátese, buen hombre. No sé. Tengo una pastilla para el dolor de garganta por aquí. Me estoy muriendo. Vamos a seguir. Impresionado, el faraón nombró a José gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más poderoso del imperio. Durísimo, man. Cuando la Soy literalmente... hambruna golpeó, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida, sin saber que tendrían que pedírsela al hermano que habían traicionado. En un emotivo encuentro, José los perdonó. Si no me equivoco, el sueño de José era literalmente que 7 vacas gordas son devoradas por 7 vacas flacas, y eso lo que quiere decir es que van a haber 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna o algo así. Entendiendo que Dios había usado su sufrimiento para salvar la vida de toda su familia. Así los descendientes de Israel se establecieron en Egipto y prosperaron durante muchos años. El arco de la inmigración, literalmente. Con el paso de los siglos, la pequeña El arco de escapar de Latinoamérica. familia se convirtió en una multitud inmensa de israelitas. Un nuevo faraón, que no conocía la historia de José, se sintió amenazado por su gran ¿Qué faraón? Ni idea, bro. Podría ser cualquiera. Se fueron a USA para la 20. número y lo redujo a una cruel esclavitud. El clamor de Servitud. los israelitas Literalmente la Biblia dice textualmente que estaban pagando impuestos mayores y cosas así. Los esclavos no pagan impuestos. O sea que eran hombres libres, no eran propiedad de nadie. Solo los hombres libres pagan impuestos. subió hasta Dios, quien levantó a un libertador. Un bebé hebreo llamado Moisés fue salvado de un Literalmente el prota de las 3 leyes abrahámicas. decreto de muerte egipcio al ser puesto en 7 vacas americanas son devoradas por 7 vacas venezolanas. Fue el sueño, básicamente. una cesta en el río Nilo, donde fue encontrado y criado por la hija del faraón. Mi cercano es que es Hatshepsut y el faraón es Tutmosis II. Y hija de faraón puede significar cualquier cosa. O Tutmosis I. Ese es mi cercano, que eso en 1450. El faraón, que ¿cómo se llama esto? Con el que, ¿cómo se llama esto? Moisés se cría, es Tutmosis I. La hija del faraón es Hatshepsut. Y el faraón del final es Tutmosis III, o algo así. Como un príncipe de Egipto. Sin embargo, al crecer, No creo que sea Ramsés II, no pega. ¿Qué espacio de tiempo dice la mismísima Biblia que hay entre el templo de Salomón y Moisés? ¿De qué año data el templo de Salomón? Entonces, ¿quién sería el faraón de esa fecha resultado? $480 años antes de 966 AC. Dios mío, te estoy diciendo quién sería faraón 480 años antes de 966. A menos que tú quieras ir en contra de la Biblia. No lo sé. El faraón que gobernaba 480 años antes habría sido Tutmosis III o Amenofis II. Por ahí. Ajá. Entonces, cuando Moisés era niño, considerando
la línea de tiempo en la que este se va en 1446, ¿quién habría sido el primer faraón de la narrativa y quién sería su hija? Si el faraón fuera Tutmosis III, los hebreos no hubieran escapado sobrevivido. El tipo estaba bien. La Biblia indica que Moisés tenía 80 años al momento de sacar a su pueblo de Egipto. ¿Vale? Probablemente era menor que eso. El faraón del decreto sería Tutmosis I. La hija del faraón sería Hatshepsut. La que rescata a Moisés del río es Hatshepsut. No me importa, ese es mi headcanon. Los impuestos son esclavitud, si no los pagas te metes las manos. Sí, lo sé. La servitud no está muy lejos de ser esclavitud. Solo digo que no es exactamente lo mismo. Yo no te digo que la estuvieran pasando bien. No la estaban pasando bien. Moisés faraón, perdona la deuda a mi pueblo. Moisés Tutmosis III, perdona la deuda a mi pueblo. La parte del eso es un poco con trampa porque se tiene un consenso de que al transmitirse de manera oral, para cuando lo escribieron mezclaron dos sucesos iguales en diferentes tiempos. También pasan las guerras posteriores que se cortó el tiempo de duración de las mismas porque se mezclan versiones. Vale. Vamos a seguir. Y ver la opresión de su pueblo, Moisés mató a un capataz egipcio y huyó al desierto, viviendo como un simple pastor durante 40 años. Un día vio una zarza que ardía en llamas pero no se consumía. Desde la zarza Dios le habló, revelándole su nombre divino. Yahvé, que significa yo soy el que soy. Dios le ordenó Yahvé, que significa yo soy el que soy. Dios le ordenó regresar a Egipto para exigir al faraón que liberara a su pueblo. Moisés regresó a la corte egipcia junto con su hermano Aarón. Como el faraón se negó repetidamente a dejar ir a los israelitas, Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto. El agua se convirtió en sangre. Esto es 1450 por ahí, ¿no? ¿En qué año explotó el volcán de Cera? 1616. Bueno, unos 150 años antes de eso. Pero podría haber inspirado historias de plagas en ese tiempo. Hubo invasiones de ranas, piojos y moscas, enfermedades en el ganado, úlceras dolorosas, tormentas de granizo de fuego, plagas de langostas Y creo que Ramsés II estaba más o menos contemporáneo a los últimos años de la sexta capa de Troya. Sí, pero no sabemos si la guerra de Troya fue el final de la sexta capa o el final de la séptima capa. Podría ser cualquiera de los dos. 3 días de oscuridad total. La 10ª y peor plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Para proteger a su pueblo, Dios ordenó a los israelitas sacrificar un cordero sin defecto y pintar con su sangre los marcos de las puertas de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasó esa noche, al ver la sangre, pasó de largo y no hirió a ninguna de esas familias. Ya de aquí en adelante directamente no sé nada, ¿sabes lo que te digo? Esta noche se conoció como la Pascua. Quebrantado, el faraón finalmente dejó salir al pueblo. Millones de israelitas marcharon hacia la libertad, pero el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército hasta acorralarlos frente al Mar Rojo. En uno de los milagros más asombrosos, Dios le dijo a Moisés que levantara su vara, y el mar se partió en 2, permitiendo a los israelitas cruzar en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar y destruyeron al ejército del faraón. Ahora libres en el desierto, el pueblo fue guiado al monte Sinaí, donde Dios estableció un pacto formal con ellos. Les dio la ley resumida en los 10 mandamientos, que les enseñaba cómo amar a Dios y cómo tratarse unos a otros. También les dio instrucciones para construir un tabernáculo. Te saltaste la parte en la que cuando él baja del monte en el Sinaí, se encuentra a los hebreos adorando una vaca dorada o algo así, un bebé, no sé, una vaca dorada joven o algo así. Y Moisés se enoja tanto que coge una de las tablas y se la tira al ídolo
al ídolo de oro y lo destruye de una. El tipo dice, manda pintura a esto. Y le mete la tabla por la cabeza al becerro de oro y lo rompe para acá. Una tienda sagrada. El tipo no tenía chill, ya tenía 100 años, estaba como que esto hasta la pinga. Donde la presencia de Dios aceptó la parte de la blasfemia. habitaría en medio de ellos. Y estableció un sistema de sacerdotes. La presencia de Dios Esos ángeles se parecen un poco a representaciones de Maat. ¿Por qué se parece a Maat? ¿Por qué se parece a Maat? ¿Por qué se parece a Maat? Está rarito, ¿eh? Está rarito eso. Está extraño. habitaría en medio de ellos. Y destruye las dos tablas. Estableció un sistema de sacerdotes y sacrificios de... Si te quieres unir al grupo de conspiranoicos de la Biblia, hay toda una escuela de historiadores y arqueólogos que se dedican a comparar versiones de la Biblia en todos los idiomas y contrastarlos con rastros en estos lugares. Es de mis grupos favoritos de la iglesia. Son gatekeepers del lore. Me interesa. Me gusta. Me gusta mucho. Porque salieron de Egipto. Sí, es verdad. Pero qué casualidad que salen de Egipto. Y entonces los ángeles que ponen en el arca de la alianza, o como se llama esa cosa, se parecen a Maat, que es una diosa egipcia. Está interesante. Animales para cubrir sus pecados. Tristemente, el pueblo dudó repetidamente de Dios, quejándose y rebelándose, lo que los llevó a vagar por el desierto durante 40 años hasta que esa generación incrédula murió. Moisés falleció al borde... Y 3108 años después de la aparición de Moisés a Dios, también Joseph Smith, el fundador de la iglesia mormona, también le apareció en un bosque de Ohio. Sí, de todos los lugares que podía hacer, le salió en Ohio. De la tierra prometida, y el liderazgo pasó a Josué, un guerrero valiente y fiel. Bajo el mandato de Dios, Josué guió al pueblo a cruzar el río Jordán y conquistaron la tierra de Canaán, comenzando por la famosa caída de los muros de la ciudad de Jericó tras marchar a su alrededor tocando trompetas. La tierra fue repartida entre las 12 tribus. Durante los siguientes... De ahí viene que la tengan cogida con las trompetas. Entonces, te lo dije, Dios Padre tiene una pequeña filia con las alas, sí, lo sé. Gente, espero que no les moleste si dejo este video por donde está. Creo que ya esto es el final de Éxodo. Porque la reacción me dura 48 minutos. Lo voy a tener que dejar aquí. Y ustedes pueden seguir viendo el video. Yo quiero ver otro video, pero que hable de Génesis nada más. Que me interesa más pasarle por arriba y entenderlo bien antes de seguir adelante con la Biblia. Espero que no les moleste eso. Lo siento.